días. La sesión de hoy va a tratar acerca del manejo del cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Vamos a hablar de las... El paciente con el diagnóstico de cáncer de próstata hormonosensible metastásico nos puede venir de dos escenarios muy distintos. De aquel paciente que ha tenido una progresión después de un tratamiento local, una radioterapia o una prostatectomía radical, y el paciente metastásico de novo, que es menos frecuente este grupo, sería un 6%, y como veremos, la supervivencia global del paciente con cáncer de próstata metastásico, si de media es de 3-4 años, en este grupo de pacientes, en los pacientes con diagnóstico de novo, en los que ya hay algunos que refieren síntomas de la enfermedad avanzada, nos vamos a encontrar que la supervivencia es mucho menor, del 50% menos que el paciente que ha progresado después de un tratamiento radical y está más controlado con pruebas de imagen, etcétera. Aquí os presento esta gráfica, como podéis ver en la curva, se está comparando la supervivencia en el paciente que ya presenta metástasis del que no, del que tiene todavía una enfermedad localizada. La aparición de la lesión a distancia va a ser la que nos va a marcar la supervivencia en este tipo de pacientes y os pongo esto para que veáis la importancia de que sean detectadas a tiempo. Por lo tanto, ¿cuándo estarían indicadas la realización de las pruebas de imagen? Con respecto a la prueba de imagen en el paciente con el diagnóstico de novo, sería importante que cumpla al menos alguno de los dos criterios que os pongo en esta tablita azul de los estudios Radar 1, un PSA por encima de 10 nanogramos mililitros, un Gleason score por encima o igual a 7 o una enfermedad palpable por tacto rectal, lo que conocemos como mayor o igual a un T2B. Es decir, a partir del riesgo intermedio después del diagnóstico de cáncer de próstata realizamos el TAC y la gammagrafía. En caso de que sigamos con una sospecha importante de que existe lesión a distancia, pero el TAC y la gammagrafía sean negativas, estarían indicadas la realización de pruebas de imagen de nueva generación, es decir, lo que sería el PET-tacolina o PET-TAC-PSMA. Respecto a pacientes que ya nos vienen con una recidiva bioquímica después de un tratamiento radical, aquí el estudio Radar lo que recomienda queda un poco obsoleto, por eso os lo tacho, lo vamos a aclarar luego. Pero sí que fijaros que aquí ya recomiendan con un PSA por debajo de 0,5, no como antes que siempre esperábamos al PSA de 0,5, que aquí ya estemos pendientes y ya se soliciten las pruebas de imagen de nueva generación, PET-tacolina o PET-TAC-PSMA. ¿Qué dice la guía europea? Pues en la guía europea ya dice que a partir de PSA de 0,2 ya está justificada solicitar el PET-TAC-PSMA para pacientes después de una prostatectomía que ya tienen una recidiva bioquímica, y sobre todo en aquellos pacientes que están fit o que tienen un ECOG por debajo de 2 y que son pacientes subsidiarios a una terapia curativa de rescate. Por aquí os pongo marcado lo que sería el esquema aprobado hasta ahora de las pruebas de imagen recomendadas aquí en Asturias, teniendo en cuenta esta última actualización que hemos tenido de medicina nuclear. PSA entre 0,3 y 2 estaría justificada la realización de un PET-TAC-PSMA. Y PSA entre 2 y 10, como veníamos haciendo hasta ahora, realización de PET-colina, PSA por encima de 10, como ya hemos dicho, realización de TAC y gammagrafía ósea. Como el cáncer de próstata hormonosensible metastásico es un cáncer, es un estadio muy complejo en el que son pacientes muy heterogéneos, para intentar de alguna forma clasificar a los pacientes se nos recomienda clasificarlos en función del volumen o en función del riesgo. Se clasifican pacientes de alto riesgo, alto volumen o de bajo riesgo, bajo volumen. Según los criterios Charter, pues serían de alto volumen si reúnen alguno de estos requisitos, más de 4 metástasis en hueso, incluyendo una fuera del esqueleto axial. Y si el paciente es de alto riesgo, pues tiene que reunir también uno de los requisitos que aquí se exponen, más de 3 metástasis en hueso, al menos una visceral y un ISU mayor de 4. Decimos que son de bajo riesgo, bajo volumen, cuando no reúnen ninguno de estos requisitos. Cuando ya tenemos al paciente clasificado en alto riesgo, alto volumen, bajo volumen, aquellos pacientes que se encuentran fit y presentan un buen estado general, tienen un ECOG por debajo de 2, el esquema de tratamiento sería este. Empezaríamos con el bloqueo hormonal, nunca solo, siempre acompañado o de docetacel o de las nuevas moléculas antiandrogénicas, abiraterona, apalutamida, enzalutamida. Más adelante os expondré un esquema de cuándo estaría indicada una u otra y tener en cuenta la definición de lo que es un paciente oligometastásico, porque este es un paciente potencialmente curable que podemos rescatar.
Oligometastásico sería aquel que presenta menos de 5 lesiones metastásicas, a ser posible 2 o 3 de ellas en hueso o ganglio. En este paciente haríamos el esquema de bloqueo hormonal, alguna de estas hormonas de aquí sería, por ejemplo, la palutamida, irradiaríamos el lecho y técnica SBRT, también por parte de radioterapia, si presenta 1 o 2 lesiones metastásicas. Y para los pacientes que no están fit, que presentan mal estado general, sería el único supuesto en el que únicamente mantenemos el bloqueo androgénico solo y ofrecemos un tratamiento cuando el paciente lo necesite para paliar los síntomas. Aquí tenemos la recomendación de las guías europeas que avala todo lo dicho anteriormente. Una vez que no encontramos al paciente ya M1, bloqueo hormonal, pero nunca solo. Ofrecemos docetaxel para aquellos pacientes que presentan un alto volumen de metástasis o tener en cuenta las moléculas de nueva generación, abiraterona, palutamida o enzalutamida, que ya veremos cuando están indicadas, y la radioterapia para aquellos pacientes que presentan un bajo volumen de enfermedad metastásica. Aquí os pongo una gráfica para que veáis la importancia de no mantener el bloqueo hormonal solo, que siempre esté acompañado. Este sería el estudio TITAN para la palutamida. Aquí podemos ver la línea roja, pacientes que solo se mantienen con bloqueo, la línea azul os muestra aquellos pacientes tratados con bloqueo y apalutamida. Y veis cómo la diferencia es sustancial en cuanto a progresión de PSA y supervivencia cuando tenemos al paciente con una terapia combinada a dejarle solo con bloqueo. Y por esta misma razón, y esto sería importante, saber que aquel paciente que ya tenemos con un bloqueo hormonal de hace un par de años o 3 años que presenta muy buen estado general, se podría rescatar, se presenta en sesión clínica multidisciplinar y si el paciente reúne los requisitos se puede rescatar y dar un tratamiento combinado de, por ejemplo, bloqueo y apalutamida, como muestro en esta gráfica de aquí. En esta línea azul más clarita, la supervivencia en pacientes que solo han tenido bloqueo hormonal. Aquí en rojo, pacientes que han sido rescatados y se le ha dado la nueva molécula, apalutamida, y aquí arriba los pacientes que han tenido bloqueo y apalutamida desde el inicio, ¿vale? Por esta misma razón, también tener en cuenta pacientes que ya han pasado por una quimioterapia con docetaxel y que siguen estando en situación de hormonosensibilidad, también se les puede dejar con tratamiento hormonal y apalutamida. Nunca dejar tratamiento hormonal solo, esa sería la idea. Teniendo esto en cuenta, ¿con qué acompañamos el bloqueo hormonal? Aquí os pongo en negrita los fármacos que estarían aprobados asociar al bloqueo hormonal en Asturias, ¿vale? En gris clarito sería lo que también está indicado, pero ahora mismo no podemos usarlo aquí porque no está aprobado, por lo tanto, facilita mucho más este esquema. Como vemos, la palutamida sería la molécula agradecida, por decirlo de alguna manera, porque podemos ponerla en pacientes hormonosensible metastásico, de novo, recurrente, alto volumen, alto riesgo, bajo volumen, dejando únicamente docetaxel para pacientes hormonosensibles, de novo, que tienen un alto volumen de enfermedad, y la abiraterona para pacientes hormonosensibles, de novo, con un alto riesgo. También os pongo aquí en amarillo abajo lo que sería de las últimas recomendaciones, porque ahora también se habla de no dejar a la quimioterapia sola, de acompañarla también de una de estas nuevas moléculas. Hay un estudio bastante reciente, que es el PIS de 2021, perdón, en el que el docetaxel se acompaña de abiraterona y bloqueo. Y también este de aquí, Arasens, que acompaña a la quimioterapia de darolutamida, pero ninguno de las opciones de la triple terapia están aceptadas en Asturias, por lo tanto, simplemente que os suene que existe la posibilidad. El resumen de todo lo dicho hasta ahora y lo más importante para que os quede una idea clara de la sesión sería este. Recidiva bioquímica tras prostatectomía, ahora a partir de 0,2 de PSA, tener en cuenta que ya podemos empezar a realizar pruebas de imagen. Y la recidiva bioquímica, como ha sido definida hasta ahora tras radioterapia, 2 nanogramos por encima del nadir. Y, bueno, os lo voy a describir un poco de la forma más sencilla. Estos pacientes con una recidiva bioquímica con un PSA muy bajito, como ya os he dicho, como novedad, a partir de 0,2, aunque aquí en Asturias sería a partir de 0,3, estaría indicada ya la realización de un PET-PSMA. PSA entre 2,5, como yo creo que veníamos haciendo hasta la fecha, PET-TAC-colina. Y para aquel paciente de novo, que sobre todo reúne los requisitos de, a partir de un Gleason 7, un tacto rectal ya positivo o un PSA mayor de 10, gammagrafía ósea siempre con el TAC. O sea, el TAC siempre se tiene que acompañar de la gammagrafía ósea.
Y como ya hemos dicho, si estas pruebas siguen siendo negativas, pero tenemos una alta sospecha de que existe metástasis, estaría justificada la realización de un PET-TAC colina. Como vemos, luego el proceder, según si el paciente M0 M1 es parecido en cada escenario, excepto PSA muy bajito, PSA entre 0,22, que nos ha dado el PET-PSMA negativo, un M0. Ahora tenemos la opción de radiar el lecho con intención curativa, siempre que el paciente cumpla estos criterios con punto a la derecha. Un PT3B, un Gleason mayor de 8, que ya sea un N positivo, o sea que tenga ganglios regionales positivos y márgenes también positivos. Si el paciente nos da un M1, pues tenemos la posibilidad, como he dicho, de tratarlo como un oligometastásico, dando la terapia de privación androgénica, la palutamida y más o menos el SBRT en función del número de lesiones metastásicas. Y aquí os pongo un asterisco amarillo porque en estos casos de M1, plantear quimioterapia si es un alto volumen o abiraterona si es un alto riesgo. Para los demás escenarios, como pongo por aquí, sería parecido. M0, seguimiento o si seguimos con sospecha de que puede existir lesiones metastásicas a pesar de PET colina negativo, realizamos un PET-PSMA. Aquí en M1 pues sería lo mismo, en M0, bueno, sería la misma indicación para cada caso, excepto el M0 con PSA muy, muy bajitos, como ya os dije. Y si este esquema os queda más o menos claro y os es sencillo, pues con esto ya finalizo mi presentación. Con esto estaría todo más o menos. Muchas gracias por la atención.